El nuevo presidente había nacido en Tucumán hacía 37 años. Roca siempre al servicio del Estado Nacional, donde puso de manifiesto su inteligencia, su astucia, su pensamiento militar consistente en no deshacer adversarios si se lo podía derrotar, pensamiento que estuvo presente en los momentos más importantes de su vida militar, y al mismo tiempo un habilísimo político que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Roca había ganado un importante prestigio entre la élite dirigente y los inversores extranjeros por haber comandado exitosamente un año antes la conquista del desierto. El propio Roca había definido con sus palabras la relación de fuerzas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. La modernización del país, ¿en qué consiste? Fundamentalmente para la generación de 1837, en superar de manera definitiva los rasgos arcaicos que, entre otras cosas, supone poblar el desierto que se suponía que estaba desierto, esto es, sin habitantes. No eran numerosos los habitantes, pero había habitantes previos a esta postulación. Esos habitantes eran los indios. Para tener una idea de las dimensiones de lo que supuso el genocidio de la campaña al desierto encabezada por el general Roca y justificada por la modernización, tenemos que tener en cuenta que la Argentina de entonces, de 1879-80, tenía 2 millones de habitantes y prácticamente fueron eliminados o sometidos a relaciones de trabajo prácticamente esclavo. Sarmiento podría ser considerado como una especie de precursor de otros fenómenos que se han dado en este país. Separación de hijos de sus madres. Repito que esto no es un problema de perversión psicológica, por así decirlo, individual. Eso lo pensaba prácticamente todo ese grupo. Ya fuera Lista, que justificaba en Tierra del Fuego y en la Patagonia liquidación, etnocidio frente a los indios, zonas, etc., como en el caso de Sarmiento, que justifica la separación de los hijos indios respecto de sus madres, o de sus padres, que iban ocupando diversos destinos, por así decir. Algunos iban a trabajar a los ingenios azucareros o madereros en el norte, por cierto que en condiciones de trabajo, como decía, serviles. Fue el ejército el que realizó la conquista por cuenta y orden del Estado Nacional. Y fue el ejército la institución que mayor poder e influencia adquirió a partir de este hecho. Roca surge como, diríamos, el gerente de una cooperativa de socios demasiado poderosos para quedar totalmente supeditados a la voluntad presidencial. Un signo del auténtico genio político de Roca, que a partir de ahí él inventó, diríamos así, otro estilo político adecuado para un sistema político muy desintegrado, cuya desintegración él mismo explotaba para mantener un relativo control, como diríamos el gran bastonero de esa fiesta un poco caótica. Los exterminios y la cultura de los blancos, especialmente el cine de Hollywood, hicieron estragos. Los indios, otra vez entre comillas, en esa percepción maniquea falsificada, eran los malos e incultos, y los blancos eran los sacrificados idealistas que venían a difundir aquí sus formas específicas de vida. Eso es lo que dice la cultura oficial. Eso dicen los historiadores, eso dicen los educadores del sistema, eso dice el cine, eso dice la televisión. Pero nosotros sabemos muy bien quiénes fueron los verdaderos asesinos y quiénes son en realidad los que cometieron los crímenes más aberrantes. El objetivo que perseguían lo lograron con creces, incorporando al dominio soberano y efectivo de la nación una superficie territorial de 15.000 leguas. El régimen expoliador estaba eufórico por la sangre derramada y se refregaron las manos los terratenientes que incorporaron a sus posesiones aquellos suelos arrancados a los indígenas. Roca y los
suyos respiraron tranquilos. La oligarquía comenzó a hacer grandes negocios, catapultando a la Argentina agrícola-ganadera. La pregunta es, ¿de dónde tanto racismo, tanta búsqueda de desigualdad? Y sube Roca como ministro de Avellaneda. El presidente que ordenó y aceptó el plan de Roca fue el presidente Avellaneda. Eso nunca se dice. Se habla solamente de Roca. Pero digamos, el gran responsable es el presidente Avellaneda. Entonces, la campaña del desierto se va a hacer con una gran campaña de prensa. Les leo apenas uno, del diario La Tribuna. Dice, antes, si recorremos los diarios de la Argentina, no se hablaba mal de los pueblos originarios. Ahí comienza, para después hacer la campaña. El diario La Tribuna dice, de enero del 78, para acabar con los restos de las que fueron poderosas tribus, ladrones audaces, enjambre de lanzas, amenaza perpetua para la civilización, no se necesita ya otra táctica que las que los cazadores europeos emplean contra el jabalí. Mejor dicho, contra el ciervo, porque el indio ya es solo un ciervo disparador y jadeante. Es preciso no tenerles lástima. El problema que estamos teniendo es el despojo de las tierras, la muerte de nuestros hermanos, la falta de agua, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas. Por eso nosotros queremos vivir como corresponde y no queremos que se siga condicionando en nuestra vida. Porque yo sí creo que los indígenas no son el problema en las Américas, sino que son la solución. Y que tenemos mucho que aprender de ellos y dejarnos de joder con esta historia que nos han enseñado como la única voz única para poder escuchar y entendernos, porque esa es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad y a la humillación. No, no es verdad. La solución está donde nos dicen que está el problema. En esas voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que hablan al futuro y que nos hablan de la comunidad entre la naturaleza y las personas, entre nosotros, la gente, y la naturaleza de la que formamos parte, porque hemos sido divorciados hace más de 5 siglos cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga. Y por eso es que yo me reconozco en los compañeros que están aquí acampados, porque ellos encarnan el mejor de los mensajes que la humanidad ha sabido todavía mantener viva. El mejor de los mensajes, a pesar de tantos siglos de persecución y de mentiras y de desprecio, que es el mensaje que nos dice: somos todos parientes de todo lo que tiene piernas, pero también patas, alas o raíces. Y por lo tanto la defensa del agua y la defensa de los bosques y la defensa de la tierra es también nuestra defensa. Y tenemos que comprenderlos en todos los ámbitos del mundo, de este mundo que está marchando hacia su propia destrucción, de un modo tan ciego, tan feroz, tan terrible. El planeta puede ser salvado, siempre y cuando escuchemos las voces más despreciadas, las nunca escuchadas. Yo quiero mucho a mis compañeros de la teología de la liberación, por cierto que muchísimo, pero se equivocan cuando dicen somos la voz de los que no tienen voz. No, los que más voz tienen son los no escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampados, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder. Y por eso estoy aquí, para decir eso, aquí así de simple, ¿no? Perdón.
sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva? Cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta.